Un programa de televisión infantil exitoso que muchos recuerdan, pero que nunca existió. Una criatura alta, alta, larga, 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 que llega y se lleva a las personas. Le llaman el Slenderman o Slenderman, un ser que solo sonríe y que ataca a la gente y que dice llamarse Jeff. Historias asombrosas, historias increíbles de internet, creepypastas, criaturas monstruosas como el rastrillo, criaturas monstruosas como el monitor, criaturas asombrosas que parecen llegar incluso a Minecraft. Sí, van a conocer uno de los más terribles personajes de Minecraft, un ser que para muchos es paranormal y acecha entre las sombras. Prepárense porque estas historias van a estar asombrosas al estilo de los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Los creepypastas, historias extrañas de internet, historias de sujetos, de criaturas monstruosas, leyendas que atacan a las personas supuestamente y que han causado crímenes en la vida real. Hoy vamos a narrar esas creepypastas. Van a conocer, como les dije, una historia de un antiguo programa de televisión que vieron varias personas y que parece que nunca existió. Aterrador, donde hay una figura que se llama Percy y otro que es un ser que está lleno de pieles, vestido con pieles humanas. Historias asombrosas. También van a escuchar otro creepypasta. De ahí viene la palabra creepypasta. Era que copiaban y pegaban cosas creepy, cosas asustadoras en los foros de internet. Van a escuchar sobre Slenderman, una entidad que muchos dicen nunca existió, que fue creada en un foro de internet con unas fotos aterradoras que muestran un ser con tentáculos que ataca a niños y que de alguna manera se filtró a la realidad y hubo un crimen terrible de Slenderman, incluso una película y un documental. Pueden ustedes buscarlo, pero aquí se los vamos a presentar. Un ser que supuestamente tenía una firma que era un círculo con una X y que además producía una especie de síndrome, enfermedad que muchos dicen la enfermedad o el síndrome del Slenderman. Y así muchos más. Vamos a conocer esos creepypasta y comenzamos con uno bastante aterrador llamado El Rastrillo. Se trata de una historia que supuestamente inició en el año 2003, cuando empezaron a circular informes de encuentros con una aterradora criatura en el nordeste de los Estados Unidos. Se trataba de encuentros realmente perturbadores, 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 de gente que decía que veía un extraño ser, que empezaron a llamarle The Rake, el rastrillo. Hasta que alrededor del año 2006, varias víctimas comenzaron a colaborar supuestamente con la investigación de la criatura y descubrieron cerca de 2 docenas de documentos con fechas que abarcaban incluso siglos. Según ellos, algunos decían que existían datos de 1964 y de 1880 en donde aparecían descripciones de este extraño ser. Realmente la historia se volvió muy popular, incluso se hizo una imagen que empezó a convertirse en una especie de emoticón. Se trata de un ser, escuchen muy bien, que es un humanoide. Tiene unos 6 pies de altura cuando está de pie, pero generalmente se agacha y camina a 4 patas. Se mueve de un lado para otro como si fuera un perro o un animal, pero es humanoide, tiene cabeza, tronco, tiene piecitos humanos. Su piel es muy pálida y su rostro es inexpresivo. No tiene nariz ni boca, sin embargo tiene 3 ojos verdes sólidos, uno en el centro de la frente y los otros 2 a cada lado de la cabeza. Suele aparecer en los jardines delanteros de las zonas suburbanas de los condominios. Generalmente solo se observa cuando está de noche y cuando se levanta se acerca y de repente abre la boca como si tuviera un cráneo articulado. Se abre por parte de la barbilla y se ven muchos dientes chiquiticos, 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 sin brillo, como si fuera una especie de pequeños colmillitos. Sus extremidades son muy delgadas, su postura generalmente es deforme, fetal. Y esos dientes chiquitos, aterradores, es lo que le dieron el nombre del rastrillo. Por mucho tiempo se ha dicho que es simplemente una construcción colectiva y fue muy popular a inicios del año 2010. Sin embargo, hay personas que dicen que lo han visto realmente. Entre ellos una extraña cita de una chica que dice que lo vio en el año 2006. A continuación me permito narrar el testimonio.
Hace 3 años acaba de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia para celebrar el 4 de julio. Todos nos encontramos agotados después de un largo día conduciendo, así que mi marido y yo acostamos a los niños y nos fuimos a dormir. A eso de las 4 de la mañana me desperté pensando que mi marido se había levantado para ir al baño. Aproveché el momento para apropiarme de su lado de las sábanas, pero desafortunadamente él seguía ahí, envuelto completamente por aquellos harapos. Me descuidé con él y le dije que creía que se había levantado a hacer sus necesidades en la mitad de la noche porque no había notado su presencia. Sin embargo, cuando se volvió para mirarme empezó a jadear efusivamente y apartó los pies del extremo de la cama tan deprisa que su rodilla casi me tira de la cama. Entonces me agarró y se quedó en completo silencio. Después de adaptarme a la oscuridad, durante medio segundo fui capaz de ver cuál era la causa de aquella extraña reacción. A los pies de la cama del catre, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o una especie de perro grande y sin pelo. La posición de su cuerpo era inquietante y antinatural, como si lo hubiera atropellado un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté al instante, sino que me preocupé más por su estado. En ese momento supuse que debíamos ayudarle. Mi marido trataba de mirar aterrorizado por encima del brazo y la rodilla de aquel ser, puesto que éste permanecía sentado en posición fetal, dirigiéndonos de vez en cuando la mirada. En una ráfaga de movimiento la criatura se escabulló por un lado de la cama y luego se arrastró velozmente mediante una especie de extraña sacudida a lo largo de la cama hasta que estuvo a pocos metros del rostro de mi marido. La criatura permaneció en completo en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente 5, pero me parecía una eternidad, observando a mi marido. Sin embargo, de un momento a otro, ese ser colocó rápidamente su mano derecha en una de sus rodillas y salió disparado hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de los niños. Grité a pleno pulmón ante las intenciones que podía tener tal ser y corrí todo lo que me permitían mis adoloridas piernas hacia el interruptor de la luz, planeando detenerlo antes de que le hiciera daño a mis pequeños. Cuando llegué al pasillo, la luz de nuestro dormitorio era lo suficientemente potente para poder distinguirlo agazapado y encorvado a unos 6 metros de distancia. Aquella cosa se dio media vuelta y se quedó mirándome directamente, lo que me permitió percatarme de las numerosas salpicaduras de fluidos vitales, rojos colorados que manchaban todo su cuerpo. Accioné uno de los interruptores de aquel pasillo que se encontraba más cerca de nuestra habitación y me percaté de que estaba lastimando severamente a nuestra hija Clara con sus filosas garras. La criatura bajó corriendo las escaleras cuando se percató de cómo mi marido y yo nos acercábamos velozmente en auxilio de nuestra niña, armados con lo primero que fuimos capaces de agarrar de la habitación. Estaba malherida y en un último momento de lucidez, antes de que su corta vida se apagara, fue capaz de decir: es él, es el rastrillo. Aquella noche salimos disparados, manejamos nuestro automóvil hasta que mi esposo se estrelló, tuvo un accidente. Todos fallecieron, solo yo sobreviví. Al ser una ciudad pequeña, la noticia se difundió rápidamente. La policía ayudó al principio y el periódico local también se interesó en el asunto. Sin embargo, la historia nunca llegó a publicarse y las noticias de la televisión local tampoco hicieron ningún seguimiento. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cercano a la casa de mis padres. Cuando decidimos regresar a la casa, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Finalmente localicé a un hombre en el pueblo que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras personas en Nueva York, 2 concretamente, que habían visto a la criatura a la que ahora empezábamos a definir como el rastrillo o the rake para aquellos de habla inglesa. Nos llevó 4, 5 años enteros buscar en internet y escribir cientos de cartas para llegar a una pequeña colección de lo que creemos son las pruebas de la existencia de este extraño ser. Con el tiempo coloqué una grabadora digital cerca a mi cama y la dejé funcionando toda la noche, todas las noches durante 2 semanas.
Cada día al despertarme repasaba los sonidos que hacía revolcándome en la cama, mis estertores, mis ronquidos. Al final de la segunda semana ya me había acostumbrado al sonido ocasional que hacía dormida mientras recorría las grabaciones a una velocidad 8 veces superiores a las normales. Sin embargo, el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona, una voz extraña, un sonido que parecía arrastrar cosas sobre el suelo. Todo lo que sé es que no lo he oído antes. Todo lo que sé es que por alguna razón la voz de la grabadora me devuelve inmediatamente al ataque de esa extraña criatura. Estoy segura que lo que está ahí grabado es el rastrillo. Escuchen ustedes el audio. Bueno, una historia de terror. Estos son los creepypastas, historias de terror, pero siguen muchos más. Me gustaría que me dijeran, me comentaran qué les está pareciendo este programa. Hoy hablamos de historias de terror. Hoy presentamos creepypastas. Vamos a presentar los 3 más famosos. Este fue El Rastrillo, sigue Slenderman y Candlescope. También pensamos hablar un poquitico de una historia extraña de Minecraft. Así que quédense aquí. Continúen escuchando los audios de Cruz Escribiente. Un sonido de Minecraft, una de las franquicias de videojuegos más famosas de todos los tiempos, te permite construir, te permite hacer. También hay varias historias de personas que dicen que allí se manifiestan extraños seres. Minecraft es un mundo abierto. Incluso hace poco hubo una película, no sé si ustedes habían escuchado, una película que ha sido muy exitosa o que fue muy exitosa y que muchas de las personas que iban a ver Minecraft hacían cosas raras. Hay registros de gente que llevó una gallina, por ejemplo, en la mitad, otros que salían corriendo o la gente empezaba a saltar. Muchas de las personas que hicieron esto incluso tuvieron problemas legales. ¿Qué es lo que pasa con Minecraft? ¿Por qué llama tanto la atención y por qué la gente se comporta así? Es un juego realmente increíble. ¿Ustedes lo han jugado? Escuchemos esta noticia antes de contarles sobre un extraño ser que supuestamente vive dentro de este juego plataforma. En los cines por película de Minecraft. En Estados Unidos, las funciones inspiradas en el famoso videojuego se han salido de control. Adolescentes han reaccionado con gritos, palomitas volando y hasta una gallina real dentro de la sala. Sí, un joven llevó una gallina. Todo esto para recrear la icónica escena del Chicken Jockey. Y el video ya se hizo viral. Como resultado, varios cines de Estados Unidos han empezado a apretar un poco sus normas. Y en varios lugares tuvo que intervenir la policía por el nivel de vandalismo. Todo por una escena donde un zombie en miniatura cae del techo y monta una gallina en un ring de box. Los fans reaccionaron con todo, al grado de salirse de control. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te emociona? Esto lo publica el canal de las noticias digital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un videojuego en una adaptación al cine se vuelve así? No lo sé, tal vez nos convertimos en fans eternos de una proyección o una, digamos, historia. Algo nos aferra, nos hace aferrarnos a ella, pero las historias de Minecraft llegan mucho más allá. Existen algunos usuarios que dicen que cuando están jugando aparecen extraños personajes que incluso se comunican con ellos. ¿Quiere usted si está jugando un videojuego y de repente sale un personaje? Usted dice, ¡ay, hace parte del juego! Y aparece este personaje y se acerca y te empieza a decir cosas personales. Eso es lo que asegura, vivió un usuario llamado Luke23, originario de Suecia. Él narra que estaba jugando Minecraft, normal, tranquilo, en ese mundo abierto, cuando de repente se le acercó un extraño ser, otro ser cuadrícula, otras de estas criaturas, de estos personajes. Pensó que tal vez era un error, un bug de programación, y de repente empezó a hablarle, y apareció un texto, y le empezó a decir, Luke, sé quién eres. Él dijo, Dios mío, debe ser porque tiene mis datos de mi cuenta, de mi suscripción. Y luego le dijo, Luke, ¿sabes qué? Quiero decirte que sigas adelante, que sigas buscando tu camino, que sigas buscando la senda de la luz. Y él dijo, qué extraño, debe ser un error. Y de repente esta criatura o este ser, que era una figura de Minecraft con cabeza de cubo, pero que sus ojos estaban vacíos, le dijo algo como lo siguiente, sé que amas a Sasha, sé que no le has dicho nada, ve y dile a Sasha que la amas.
Entonces Luke quedó aterrado. Sasha era una chica que le gustaba mucho, del colegio. Realmente le gustaba. Pero ¿por qué este ser le estaba escribiendo? ¿O por qué este ser le estaba comunicando esto? ¿Cómo tenía la información? Pensó tal vez que era alguno de sus amigos que estaba allí molestándolo. Entonces decidió hacer algo. Desconectó el internet para que no hubiera interacción, para que nadie le hablara desde otro lugar, ningún otro usuario. Y enseguida ese ser le dijo, no, no, Luke, no, no, Luke, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y siempre he estado aquí. Es más, estoy por ahora dentro de este videojuego, pero siempre te observo, siempre te acecho, siempre estoy allí. Busca la luz oscura, busca a Sasha y tráela por mí. Dicen que él publicó esto en un foro y la gente empezó a escribir, a mí también me pasa, hay algo raro en mi Minecraft, hay algo raro que me escribe. Y entonces muchos usuarios han recordado que casos como estos se repiten porque hay nada más y nada menos que una especie de ser oscuro de Minecraft. Una entidad que parece ser inteligente, que parece interrumpir los juegos y que parece hablarles directamente. Les estoy hablando nada más y nada menos que de un demonio de Minecraft. Un demonio que le llaman así, como les había dicho, Herobrine. Pero bueno, de ese demonio hablaremos en otra oportunidad, porque tenemos más creepypastas por escuchar. El que sigue les va a poner los pelos de punta. Se llama Candlescope. Es realmente asombroso. En este especial de creepypastas que hacemos aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Si existe una historia, un creepypasta aterrador, realmente aterrador, ese es nada más y nada menos que Candlescope, una de las historias más asombrosas de todos los tiempos, que habla de un supuesto programa de televisión que veían muchas personas cuando eran niños y que ahora no existe. Un programa retorcido, un programa horrendo que tal vez usted haya visto. Y esta historia comienza así. ¿Reconocen ese sonido? Es el sonido del ruido blanco. Es el sonido de los televisores antiguos cuando la gente los dejaba allí en cualquier frecuencia donde no había nada, donde no se sintonizaba nada. Pues bien, esta historia, Candlescope, tiene que ver con algo similar, con algo que supuestamente sucedió hace mucho tiempo. Concretamente en el año 2009, cuando en un foro de internet que se llamaba supuestamente Nostalgia TV, la gente empezó, los usuarios empezaron a hablar y a comunicarse sobre programas que veían cuando eran niños. ¿Ustedes vieron programas cuando eran niños? No sé, Nubeluz en Perú. ¿Recuerdan Nubeluz? O el show de Don Francisco, Sábado Gigante en Chile y en Miami. O tal vez recuerden en Colombia algo que se llamaba Okidoki. Programas infantiles que nos marcaron. ¿Qué programa a ustedes lo marcó? ¿Qué programa de televisión cuando se veía la televisión? Ahora es difícil incluso ver programas en plataformas. ¿Cuál programa lo marcó? Escríbanme aquí abajo. Pues bien, en ese foro que se llamaba supuestamente Nostalgia TV, alguien colocó un topic, alguien colocó un tema, alguien colocó una entrada que decía, ¿se acuerdan de Candlescope? ¿Alguien recuerda Candlescope? Programa infantil local. Y entonces varios de los suscriptores empezaron a responder. El primero fue Mike Painter 65, que dijo, me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en 1972. Candlescope, sí, era de piratas. Me acuerdo que habían marionetas que estaban en una cueva y hablaban con una niña. Check Shell 033 dijo, sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy, me daba mucho miedo, mucho miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca de bebé, de porcelana, que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No recuerdo el canal, no creo que fuera algo realmente para niños. Y es que la gente empezó a recordar. Muchos de los usuarios empezaron a decir, sí, yo lo veía. Y al inicio lo que se veía era un barco, era un show infantil de supuestos piratas que eran realmente marionetas. Y aparecía un barco, dicen, y ese barco tenía en la proa, en la parte de adelante, imaginen ustedes, el rostro aterrador, un rostro aterrador de un niño fragmentado. Y todos esos piratas, dicen ellos, aparecían allí. Y algunos parecían hechos de pedacitos, como si alguien hubiera armado a estos personajes con fragmentos de otro.
Jen 2005 dijo lo siguiente: siento revivir este tema, pero exactamente de ese programa que hablas, Candlescope, salió por un par de meses en 1971, no en el 72. Yo tenía 12 años y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame, lo recuerdo. El lugar era Candle Cove y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco de los piratas era Laughing Shock. El pirata se llamaba Percy y no era muy buen pirata porque se asustaba con facilidad y había música constante. No me acuerdo del nombre de la niña, Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Eso dijo este usuario en ese momento. Ya era en 2005, pero eso no es nada. Siguieron las personas agregando que lo habían visto, que aparecía allí en esos televisores antiguos de blanco y negro, que la música era un poco perturbadora, que era infantil, pero con un silbido terrible, que muchas veces cuando lo veían sentían que se deprimían, que se sentían mal y que algunas veces incluso era hipnótico el programa y que los hacía llorar. Pero eso no es nada. Otro personaje, otra persona que estaba allí en ese foro, Kevin Hart, dijo lo siguiente: yo veía ese programa y me di cuenta cuando tenía 5 años que era un combustible de pesadillas. El protagonista principal era el pirata Percy, a lo que le respondió Yaren 2005: ese no era el villano. La marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que tenía un solo ojo. Y luego Kevin Hart, otro de los que participaban en este foro, dijo: Jesucristo el robapieles, ¿qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente era un esqueleto sucio que vestía un sombrero alto, café y una capa, y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios mío, ¿qué era lo que nos ponían nuestros padres? Sí, empiezan todos a reconstruir el programa de televisión, como cuando usted se sienta a hablar de Los Simpson, de Padre de Familia, con sus compañeros y dicen: ¿recuerdan el capítulo en el que Homero tenía un montón de clones? ¿Recuerdan el capítulo en el que Bart se enamoraba de la hija del reverendo Alegría, que también era realmente maligna? ¿Recuerdan todo eso? Y todo el mundo empieza a recordar. ¿Le ha pasado eso? Empiezan todos a hablar de algo que vivieron y todos ponen un pedacito para recordar un capítulo en específico, una novela o algo así que veían ustedes, Betty la Fea, Pasión de Gavilanes, lo que ustedes quieran. Y entonces todos empiezan a recordar que sentían miedo, pero que al mismo tiempo había algo que los llamaba a ver cada vez más esa serie de televisión, a observar Candlescope en 1972. Todos en ese momento ya eran personas adultas, recordando algo de la infancia, hasta que al final todos empiezan a buscar en internet. ¿Y saben qué? En ese momento, según esta historia, no encontraban nada. No hay registro de ese programa, pero varias personas lo habían visto, afirmaban que lo habían visto y lo habían reconstruido y hablaban de que se trataba nada más y nada menos que de un programa infantil, de piratas, de marionetas deformes, contrahechas, hechas como pegadas con babitas, pegadas monstruosamente, seres horrendos. ¿Quieren ustedes, si recuerdan, un show de televisión que les daba miedo, un combustible de pesadillas? Y de repente buscan en internet Candlescope, no hay nada, ningún registro de producción, ningún registro de emisión, ningún video en YouTube. Y además, ¿saben qué sucede después? De repente, uno de los protagonistas del foro, uno de los usuarios, empieza a revelar algo realmente aterrador. Varios días después, Mike Painter, 65, afirmó lo siguiente: visité a mi mamá hoy en el asilo de ancianos. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los años 70, cuando tenía 8 o 9 años, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candlescope. Ella se sorprendió. Se quedó observándome, clavó sus ojos sobre mí y dijo: qué bueno que te acuerdas de eso. Y le pregunté por qué. Y ella me dijo: porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candlecope, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación.
Siempre hablabas de que había una especie de piratas ahí adentro, pero nunca había nada. La increíble historia de Candlescope realmente fue uno de los creepypastas más conocidos de inicios del siglo XXI. Fue creado por un señor que se llama Chris Stroff y realmente sabemos quién lo hizo. Inclusive se hizo en el 2016 una adaptación televisiva en Channel Zero por un canal que se llama Sci-Fi. Realmente fue una construcción colectiva, dicen algunas personas. Pero lo más extraño es que todavía hay gente que afirma que vio ese show de televisión, un show de televisión que nunca existió, un show de televisión que recuerdan algunas personas. Mientras su creador, el que supuestamente escribió la historia, dice, yo soy el dueño de esta historia, yo soy el creador. Hay gente que dice, no señor, yo lo he visto. Yo recuerdo ese programa, recuerdo los piratas y en especial uno que tenía pieles de niño, una marioneta que había sido hecha con pieles de un niño. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas tú que nos escuchas allá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto alguna vez un programa de televisión o tienen recuerdos de algo que tal vez nunca existió? Al final, solo nos queda abrir la puerta al misterio. Si existe una entidad, una criatura oscura que ha emergido de Internet y que ha tenido un gran impacto mediático, una leyenda informática del siglo XXI, ese es el Slenderman. Un hombre delgado, es un ser masculino que posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados, 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 largos, como si fuera una especie de piernas de zancudo. Se dice que está vestido con un traje negro, con corbata y traje impecable, camisa blanca y que tiene, escuchen muy bien, 14 o 8 tentáculos negros, oscuros, que sobresalen de sus espaldas. Se dice que sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad, que pueden llegar a medir más de 10 metros en menos de un segundo. También se describe que una vez sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico que las convierte en marionetas. No pueden moverse, no pueden pararse, no pueden caminar. Y es que estos tentáculos también supuestamente les sirve para moverse, o sea, es como si fuera una araña, se mueve como una araña, se puede mover rápidamente. Además, dice que ataca a sus víctimas a las que absorbe o los lleva a una dimensión desconocida, en donde tal vez acaba con su vida. Nunca se localizan los cuerpos, nunca hay pruebas respecto a los ataques de este ser. Tiene una cara pálida, prácticamente envuelta por una especie de gasa o de paño. No posee rasgos faciales, no hay ojos, no hay nariz, no hay boca. Y también puede ser visto usando un pañuelo largo de color rojo o gris. Tiene manos blancas, 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 largas, como si llevara guantes, de estos guantes de las caricaturas antiguas o guantes de enfermería. Y también lleva zapatos. Según la mayoría de los investigadores en historias paranormales y en leyendas, el origen de Slenderman está registrado en el 8 de junio del año 2009, cuando un hombre llamado Victor Surge entró a un foro, también de internet, que se llama Something Awful, y publicó y agregó una serie de fotografías en donde se veía, escuchen muy bien, una serie de imágenes de un colegio manipuladas digitalmente donde se veía un ser igual a este, un ser realmente con brazos largos. Luego se publicó otra fotografía. Ambas fotos, según el autor, eran de 1926. Eran fotos de niños que estaban en grupo y atrás se veía ese extraño ser. También se publicó una serie de textos que decían lo siguiente: no queríamos ir, no queríamos acabar con su vida, pero persiste el silencio y sus brazos extendidos nos horrorizan y nos confortan al mismo tiempo. Supuestamente citada por un fotógrafo. Y esta otra cita:
una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca Stirling, notablemente por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y hemos visto a un demonio de forma humanoide al que se le conoce como el Slenderman. Y abajo dice, deformidades citadas por oficiales como efectos de cámara, el incendio en la biblioteca ocurrió una semana después, fotografía real confiscada como evidencia, fotógrafo Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio del mismo año. Todas esas historias empezaron a alimentar la idea de que existía esta entidad, una especie de criatura con tentáculos de calamar que acechaba a las personas. Y esto realmente es extraño, porque en muchos lugares del mundo la gente empezó a decir que había tenido sueños con el Slenderman y se empezó a hablar del efecto de Slenderman. Gente a quien se le presentaba a estas criaturas. Incluso hay quienes dicen que se fotografió a esta entidad, que apareció en algunos lugares donde ocurrieron hechos nefastos. Hubo, por ejemplo, un caso muy fuerte de una mujer, y esto es real, colombiana, que en su visita a Lima falleció. Cayó de un edificio, y en una de las fotografías se veía una criatura similar, una especie de ser alto con una cara blanca, 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 blanca. Esto fue publicado incluso por los diarios, por los periódicos. Sucedió en el centro de Lima, concretamente en el Hotel Sheraton en el año 2016. También existen otras historias realmente asombrosas de personas que dicen que fueron visitadas por este ser que creaba una especie de efecto, o sea que cuando se aparecía esta criatura, este Slenderman, la gente sufría esas parálisis de sueño, y que además, escuchen muy bien, muchas de estas personas lo veían como una sombra oscura, muy parecida al hombre del sombrero. Entonces mucha gente empezó a hablar que Slenderman era un egregor, un tulpa, una criatura que no existía, pero que por las leyendas y por las historias había sido creada colectivamente. Una de las historias más conocidas se trata de una chica en Guatemala que asegura que cuando se iba a dormir de repente veía al lado de su cama algo grande, muy alto, y que sentía como unos tentáculos que le tapaban el rostro, y que cuando intentaba abrir los ojos, cuando intentaba en esa parálisis del sueño, ahí congelada, no sé si ustedes la han vivido, que uno no puede hablar, cuando intentaba hacía mucha fuerza y no podía, hasta que un día los abrió y vio un hombre con un traje blanco, 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 y una corbata negra y unos tentáculos grandes. Ella no sabía qué era. Luego estuvo allí en internet buscando y encontró un ser que era idéntico al que había visto, nada más y nada menos que el Slenderman. También hubo un caso realmente aterrador. El 31 de mayo del año 2014, dos niñas de 12 años en Wisconsin, en un pueblito llamado Waukesha, sujetaron y atacaron a laminazos a una compañera suya del colegio, a una pequeña niña. Cuando la policía les preguntó después por qué querían hacer esto, por qué atacaron, por qué le hicieron perder líquido, por qué le causaron tanto daño a su amiguita, ellas dijeron que era el primer paso para convertirse en acólitos de Slenderman. Enseguida las policías fueron a la casa de ellas y encontraron cosas realmente asombrosas. La habitación de una de las chicas estaba completamente tapiada de imágenes en las que se veía un ser extraño, con piernas largas, 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 con zapatos brillantes, con borlas brillantes, como si fueran de charol, y unos brazos largos y una cabeza blanca grande, y una corbata que iba hasta el suelo. Sí, este es un caso real. Sucedió en el año 2014. Las chicas hoy en día ya son mujeres. Han sido tratadas. Se dice que algunas de ellas tenían alguna afección psiquiátrica, concretamente una afección paranoide, y que se alimentaron de alguna manera de las historias del Slenderman que las hizo atacar. ¿Sería realmente que existe un ser? Aunque mucha gente dice que las entidades, los demonios, no lo digo yo, los sacerdotes, lo afirman, muchos sacerdotes católicos y pastores, que muchas de estas figuras, entidades, ángeles caídos, se pueden transformar en lo que uno quiere para tentarlo. No tengo ni idea. Lo que sí sucedió es que estas dos chicas atacaron fuertemente con esas dagas a una chica porque pensaban, a su amiga, porque pensaban que con esto podrían contactar o ayudar a que Slenderman las beneficiara, porque Slenderman era su gran patriarca, porque Slenderman era su padre, el gran padre que estaba allí. Este es un caso real. También, escuchen muy bien, se hizo una película sobre Slenderman en el año 2018, que fue algo polémica porque decían que hablaba nuevamente de esos crímenes terribles. Escuchen parte del tráiler oficial. Querían saber si alguna vez habló de escaparse. Mira. Esta es la última página que visitó. Slenderman.
Se aprovecha de jóvenes inocentes. ¿Pueden existir estas entidades o son solo productos de nuestra imaginación? Historias colectivas que ahora surgen en medio de los portales de internet, de los videos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ha sido eso? Creo que es la forma de recuperar a Katie. Aquellos que oigan las 3 campanadas aceptan su invitación. Cuando oigas la primera, cierra los ojos. ¡Katie! Y no abras los ojos hasta que hayas oído la tercera. Slenderman, una de las peores criaturas del universo de los creepypastas. Hoy estamos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando historias, narrando historias de estos extraños seres, de estos monstruos de pesadilla, de estas criaturas terribles que parecen vivir entre los resquicios de la realidad. Y bueno, también les quiero decir, tenemos un nuevo libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Si a ustedes les gusta el misterio, si les gusta lo paranormal, lo tienen que tener. En ese libro narramos la historia de los fantasmas que aparecen en muchos de los lugares en donde habitaba, en muchas de las propiedades del cartel de Medellín, de ese terrible criminal que fue Pablo Escobar. Quiere ver sobre los fantasmas del edificio Mónaco, los fantasmas de la catedral en Envigado, los fantasmas de la hacienda de Pablo Escobar en donde tenía hipopótamos. Busquen ya ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, seguimos adelante con este especial de creepypastas que estamos aquí haciendo en los audios de Cruz Escribiente, que estoy seguro a usted le está gustando. Compártalo, denle like y por favor comenten aquí abajo qué piensan, qué sienten con cada una de estas historias clásicas que les estamos presentando. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de creepypastas, de extraños personajes que parecen deslizarse de un mundo invisible paranormal hasta el nuestro, que parecen transmitir sus energías nefastas, su poder maligno, si se puede, a través de las pantallas frías de los computadores, a través de los videojuegos y de las aplicaciones hasta nuestra mente. Historias fantásticas de internet, historias asombrosas que se transforman en las nuevas leyendas urbanas, en las nuevas leyendas tradicionales. En el pasado nuestros abuelos veían fantasmas en medio de los bosques, criaturas como Pie Grande, criaturas como la Patasola, la Llorona. Ahora las vemos en esos lugares a donde nos refugiamos, a veces en medio de la noche, a donde nos encerramos, en donde nos conectamos unos a otros, pero que también estamos solos. Y eso quería decirles, a veces nos sentimos solos a pesar de que estemos rodeados de muchas personas. A veces podemos estar en un concierto, pero estamos fijándonos más en nuestro celular, en nuestra pantalla, en grabar lo que estamos viendo, que en vivir, que en gritar, que en soñar, que en luchar por un mundo mejor, que disfrutar con nuestros hermanos y hermanas, con nuestras amigas y nuestros amigos. Y bueno, tal vez estas leyendas, estas historias como Jeff the Killer, estas historias como el Slenderman, estas historias como Aerodyne de Minecraft, pues revelan ese cambio en nosotros, ese cambio que sucede. Miren, hace un tiempo hubo una caída general de redes sociales y hubo personas que sufrieron ataques de pánico, que creían que había algo maldito, que no podían comprender el mundo sin celulares, pero hubo otros que empezaron a hablar entre ellos. Yo recuerdo cuando era niño, que hubo en Colombia un gran apagón en el año 1991. No había suficiente energía eléctrica y entonces la suspendían. Y recuerdo que lejos de la televisión, que lejos de los aparatos, y eso que no había internet, todos nos reuníamos para hablar en la noche a la luz de las velas. Y hablábamos, y jugábamos, y nos conocíamos. Al comienzo era desesperante, al comienzo fue terrible, fue desesperante, lo recuerdo muy bien, pero luego lo extrañábamos. Hace poco en España también hubo un corte eléctrico, que muchos dicen ahora que lo hizo una inteligencia artificial, que realmente fue producto de un algoritmo que quiso manipular a ver si podía parar al mundo.
Y los videos eran impresionantes, salía gente jugando, salía gente hablando entre ella. Bueno, fue terrible porque muchas personas duraban atrapadas en ascensores muchas horas, perdón. ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿A ustedes les pasó? Allá en España, ¿ustedes sufrieron algo del apagón? Si es así, cuéntenos aquí, abajo en los comentarios, que vamos a hacer un podcast de los apagones más sorprendentes de los últimos años. Los grandes apagones paranormales será uno de nuestros siguientes podcasts. Pero bueno, continuamos aquí hablando de estas historias increíbles, y historias increíbles como las de los creepypastas las encontramos también en un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ya se los había mencionado, ya les había contado. Ese libro lo escribió su servidor. Lo encuentran en cualquier librería. Pronto, desde el mes de julio, en toda la República Mexicana. Ya está disponible en Colombia. Si usted está en Estados Unidos, en Australia, lo pueden comprar por un canal que se llama Busca Libre, un portal, o en Amazon. Y ahí contamos historias sorprendentes de Pablo Escobar. Sí, historias sorprendentes, historias que nadie se imagina, ocultas del Cártel de Medellín, también de extrañas apariciones en las fronteras de México, en la frontera de México con Estados Unidos, ovnis, alienígenas y mucho más. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, quería contarles, también tenemos aquí un nuevo capítulo en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Es un canal que está en YouTube, ustedes lo pueden ver en video, y ahí entrevistamos a una enfermera, una mujer que asegura, escuchen muy bien, que asegura estar en contacto con espíritus, con almas, mientras trabaja en hospitales. Vean el video, si quieren, busquen así, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Vean el video, seguro les va a gustar, se los aseguro. Escuchen a continuación este tráiler, este avance, que nos va a llevar a entender el mundo como un espacio en el cual también hay algo invisible que tal vez nos observa después de la muerte. Salí a dar medicamentos, un señor vestido de negro se me paró al frente con una mirada muy penetrante, un sombrero como detective, y yo, buenas noches, el tipo me asintió en la cabeza y siguió. Para mí es muy común que todas las entidades vayan por los pacientes. Tú fácilmente veías personas flotando, veías muchas monjas, las monjas se quedan, siempre se iban de un sitio donde estaban los pacientes a la morgue. Cuando tú te portas bien en la vida, va una entidad normal, va un familiar. Cuando está una persona que no tuvo una vida muy buena, van presencias muy negativas. Él le habló, lo intentó tocar y el niño se volteó y tenía la cara desfigurada y una risa diabólica. Vi en mi rural una niña que no tenía enfermedad explicable. Yo sabía que esta niña estaba poseída. Increíble video de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama el canal de YouTube. Vaya ya mismo. Ese video es increíble, de esta enfermera que nos cuenta todo lo que ve. Monjas fantasmas que flotan, niños que caen en posesión en la mitad de salas de hospitales. Pero bueno, llegamos al punto que todos ustedes esperan, a la parte que todos ustedes esperan, en la que hablamos de historias y de frases que nos llevan a mejorar nuestra vida, que nos llevan a ser mejores, que nos llevan a continuar. Esta vez voy a hablar de uno de los escritores colombianos que más me impactó, que ya falleció, un hombre que escribió cuentos para niños, pero cuyas frases realmente le abren a uno la mente. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño nació en Moniquirá, Boyacá, el 5 de septiembre de 1941 y murió el 30 de agosto del año 2010. Tenía cáncer de próstata y 68 años. Fue un escritor, poeta, dramaturgo. Escribió especialmente historias para niños, para pequeños. Hubo un libro que se llamó Zorro, que le encantó a muchas personas. También escribió El árbol de los anhelos, otro que se llama El aviador Santiago. La hermana del Principito, que es una versión de como si el Principito tuviera varios hermanos, o mejor dicho, una hermana. Y además tuvo varios premios. Por ejemplo, ganó premios en México, el Premio Caracol al Mérito en 1996. Y dejó muchas frases realmente asombrosas que nos llevan a pensar. Vamos con 5 frases bonitas, esta vez frases bonitas, de Jairo Aníbal Niño. Y comenzamos por la primera.
Se pregunta Jairo Aníbal, ¿qué es el mar? Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. ¿Qué piensan? Es muy bonito. A veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hay personas con otras perspectivas. Escuchen muy bien. ¿Qué es el mar? Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. Qué linda historia esto. Qué lindo lo que nos dice Jairo Aníbal. Niño, vamos así. Y continuamos con la segunda, con esta que me parece muy bonita. Miro la luna llena y compruebo que la ausencia tiene forma de una brillante y triste rueda de bicicleta. Nos habla de que lo que está lejos, lo que está allá, asombroso, puede estar más cerca, que lo que no es puede ser todo el tiempo. Otra vez juega con nuestra perspectiva. Miro la luna llena y compruebo que la ausencia tiene la forma de una brillante y triste rueda de bicicleta. Y vamos con la tercera. ¿Me haces un favor? Se llama ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tener mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Un poema bonito que habla de la inocencia, de lo que somos cuando somos niños. Esa idea que tenemos que el mundo puede estar en otro, que el mundo, lo que somos nosotros mismos, se puede reflejar también en los demás. ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Historias asombrosas que narraba Jairo Aníbal Niño. Vamos con el número 4. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. Nos dice que lo grande y lo pequeño pueden ser igual de importantes, igual de fieros, igual de bellos. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. Y nos vamos con la última de estas frases, de estos micropoemas que nos dice, de alguna manera, Jairo Aníbal Niño, encierran el todo. Y se llama así: en secreto, recogí el vaso en que habías bebido y lo llevé a mi casa. Por las tardes, cuando llego del colegio, lo coloco bajo el grifo y veo flotar un beso en el agua. Qué bonito es la esencia del otro que nos acompaña, es la esencia de los demás en un mundo invisible. En este podcast que hablamos, nada más y nada menos que creepypastas, es bastante interesante. En secreto, recogí el vaso en que habías bebido y lo llevé a mi casa. Por las tardes, cuando llego del colegio, lo coloco bajo el grifo y veo flotar un beso en el agua. Qué bonitas estas frases, estos micropoemas de Jairo Aníbal Niño. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? Lo hice aquí, los narré de manera diferente porque siempre hablamos de otras cosas, pero quería narrar algo diferente en los audios de Cruz Escribiente. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este top de criaturas, de monstruos de los creepypastas, especialmente estos de Minecraft y el Slenderman y muchos más. Gracias por escucharnos, gracias por oír estas historias, gracias por estar allí. Yo solamente quiero decir, aquí, hablándole a un micrófono, que usted, yo, esté donde esté, de verdad, lo quiero mucho.